Hola amigos, el día de hoy estudiaremos cálculos de densidades de siembras. Aprenderemos a calcular densidades de siembras a marco cuadrado, siembra rectangular y siembra a tres bolillos. La densidad de siembras se define como el número de plantas por unidad de área de terreno. De acuerdo con la forma geométrica de establecimiento de cultivo, tenemos la siembra en marco real o cuadrado, rectángulo y tres bolillos o triangular. Siembra a marco cuadrado. Consiste en colocar la semilla a un mismo espacio a lo largo del surco y el ancho entre surcos. Cada pie está situado en el vértice de un cuadrado. Es el sistema que más se ha utilizado hasta el momento. Permite el paso de la maquinaria en dos direcciones perpendiculares entre filas y entre plantas. Para determinar el número de plantas se aplica la siguiente fórmula que dice que el número de plantas va a ser igual a la superficie a sembrar entre el área ocupada por la planta. El área ocupada por la planta es la distancia de siembra entre plantas y surcos. Distancia entre plantas por distancia entre surcos. Ejemplo, calcular el número de plantas que caben en una hectárea si se va a sembrar en cuadro a una distancia de 3 metros entre plantas y 3 metros entre surcos. Aplicamos la fórmula. Entonces tenemos que el número de plantas va a ser igual a la superficie a sembrar, que en este caso es una hectárea, o sea que tenemos 10.000 metros cuadrados, entre el área ocupada por las plantas, que este dato sale de la multiplicación de la distancia entre plantas por la distancia entre surcos, que en este caso es 3 por 3, o sea que tenemos 9 metros cuadrados. Entonces sería número de plantas igual a 10.000 metros cuadrados entre 9 metros cuadrados para un total de 1.111 plantas por hectárea. Siembra en rectángulo. Consiste en colocar la semilla a diferentes espacios entre el largo y ancho del surco, estableciendo el cultivo en forma rectangular. Ejemplo, hay cultivos que se siembran a 5 metros entre plantas y 8 metros entre surcos. Para determinar el número de plantas por superficie se aplicará la fórmula anterior que dice que el número de plantas va a ser igual a la superficie a sembrar entre el área ocupada por las plantas. El área ocupada por las plantas sale de multiplicar la distancia entre plantas por la distancia entre surcos. Ejemplo, calcular el número de plantas que caben en una hectárea si se va a sembrar rectangularmente a una distancia de 3 metros entre plantas y 7 metros entre surcos. Aplicamos la fórmula. Entonces decimos que el número de plantas va a ser igual a la superficie a sembrar, que es una hectárea, o sea 10.000 metros cuadrados, entre el área ocupada por las plantas, que sale de multiplicar la distancia entre plantas por la distancia entre surcos, que en este caso es 3 por 7 igual a 21 metros cuadrados, o sea que tenemos que el número de plantas va a ser igual a 10.000 metros cuadrados entre 21 metros cuadrados, para tener un total de 476 plantas por hectárea. Siembra a tres bolillos. Consiste en establecer el cultivo en forma de un triángulo equilátero. Para el cálculo del número de plantas según una determinada superficie se utilizará la fórmula anterior, con la consideración en este caso que el área ocupada por cada planta se calculará multiplicando el espacio por 0.866. Entonces la fórmula a utilizar será número de plantas igual a superficie a sembrar entre el área ocupada por la planta por 0.866, que será nuestra constante. Entonces ya sabemos que el área ocupada por la planta será la distancia entre plantas por distancia entre surcos por 0.866, que será nuestra constante, o sea que siempre será el mismo dato. Ejemplo, calcular el número de plantas que caben en una hectárea si se va a sembrar a 3 bolillos a una distancia de 2.5 metros entre planta y 2.5 metros entre surco. Aplicamos la fórmula. Número de plantas va a ser igual a la superficie a sembrar, que en este caso es una hectárea, o sea que son 10.000 metros cuadrados, entre el área por nuestra constante 0.866. El área ocupada por la planta sale de la distancia entre planta por la distancia entre surcos por 0.86, que es nuestra constante, para obtener un dato de 5.4 metros cuadrados. Entonces, el número de plantas va a ser igual a 10.000 metros cuadrados entre 5.4 metros cuadrados,
para obtener un total de 1.852 plantas por hectárea. No olvides suscribirte a nuestro canal donde encontrarás contenido para tu formación profesional en el agro.